Hola estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este video en el que vamos a hacer la retroalimentación de la guía que se subió al Classroom el día 25 de mayo. En esta clase, en primer lugar, revisaremos el organizador gráfico, que era la primera parte de la guía. Luego haremos la corrección de los errores de acentuación que se presentaban en la segunda parte de la guía. Revisaremos luego el cuadro de ejemplos que estaba en la tercera parte de la guía. Finalmente recordaremos los conceptos que les costaron más en esta guía y que mostraron mayor debilidad en esta guía. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho a los que pudieron realizar la guía y los felicito mucho por su esfuerzo por aprender. Ahora, respecto a la primera parte de la guía, que consistía en la creación de un organizador gráfico, el cual tenía por objetivo generar un resumen que les facilitara el estudio en sus casas, me gustaría destacar que este organizador tenía que tener ciertos conceptos como comunicación, ortografía, los tipos de ortografía, sílaba tónica, sílaba átona, las reglas generales de acentuación y las excepciones a estas reglas. En general, la mayoría supo organizar muy bien los conceptos. Habían varias formas de hacerlo. Algunos los separaron en distintos organizadores, otros lo hicieron en un solo organizador. En general estaba muy bien. Aquí yo les presento cómo los ordené. Como ya mencioné, la mayoría cumplió muy bien este requerimiento, pero muchos tuvieron problemas de que no explicaron bien los conceptos o no los explicaron. Esta parte era fundamental, ya que si hacían esta parte, les permitía hacer la guía mucho más fácil, porque tenían todos los conceptos ya explicados y podían acceder mucho más fácil a la información que se requería. Por ejemplo, en la parte 3 de la guía, cuando tenían que hacer el cuadro, teniendo el organizador gráfico era mucho más fácil generar una justificación de por qué elegían ciertas palabras como agudas o graves y por qué llevaban tilde o no. Así que en un futuro espero que puedan explicar estos conceptos y lo vean como una forma de generar un resumen para que puedan estudiar en sus casas para futuras evaluaciones o simplemente para acceder mucho más rápido a la información, ya que tienen todo en una sola página y no tienen que buscar en sus cuadernos qué significa este concepto, etc. La segunda parte de la guía consistía en identificar los errores de acentuación en el texto El origen del sol y de la luna y corregirlos. La mayoría encontró muy bien los errores y los corrigió. En este primer párrafo, el primer error que encontramos es día. Día lleva tilde porque es un hiato y está separado en dos sílabas, di y a. En este caso, di, que es la vocal débil, se encuentra en la sílaba tónica, por lo tanto lleva tilde. El segundo error es quién, que lleva tilde porque es una pregunta. Luego viene hará, que lleva tilde porque está acentuada en la última sílaba y entonces sería una palabra aguda terminada en vocal, por lo que lleva tilde en la A de la última sílaba. El cuarto error es misión, que es una palabra aguda ya que está acentuada en la última sílaba, que sería sion, y lleva tilde en la I, porque sion es un diptongo en el que está la vocal débil I como una vocal átona y la vocal O, que es la vocal fuerte, como tónica. Por lo tanto, la tilde va en la vocal tónica de esta sílaba. El quinto error es quería, que al igual que día es un hiato, por lo tanto lleva tilde en la I. Y lo mismo ocurre con temían, que también es un hiato y también lleva tilde en la I. Luego viene permanecía, que también es un hiato, así que también lleva tilde en la I. Estas cuatro palabras están formadas por un hiato que tiene una vocal débil y una vocal fuerte. En este caso la vocal débil es la vocal tónica y por lo tanto es la que lleva la tilde. Y si recuerdan la definición de hiato, en estas palabras las dos vocales se separan en distintas sílabas. Por ejemplo, día quedaría como di-a, dos sílabas. Quería
quedaría en 3 sílabas, quería. Y lo mismo ocurre con las demás palabras. El siguiente error es se, que sería un monosílabo homógrafo. En este caso se refiere al imperativo del verbo ser, por lo que lleva tilde en la e. El que sigue también es un monosílabo homógrafo, tú, que se refiere al segundo pronombre de persona, por lo que lleva tilde en la u. Luego viene otro monosílabo homógrafo, que sería él, que también se está refiriendo a un pronombre de persona y no a un artículo, por lo tanto lleva tilde en la e. El último error de este párrafo es mandáis, que es una palabra aguda terminada en s, por lo tanto lleva tilde en la última sílaba. En este caso, como es un diptongo con una vocal fuerte y una vocal débil, la vocal que lleva la tilde es la vocal A, porque es la vocal tónica en este caso. En el siguiente párrafo, el único error que se presentaba era días, que lleva tilde en la I, porque igual que en el caso que día es un hiato, por lo tanto se separa en 2 sílabas, di y as. Y di lleva tilde porque es la vocal tónica. El último párrafo no presentaba errores de ortografía acentual, así que todos tuvieron esa parte muy bien. Sobre la parte 3, la mayoría tuvo errores para identificar los hiatos, problemas para identificar los monosílabos homógrafos, problemas en la identificación de diptongos, cómo justificar la categoría y cómo justificar la tilde. En el siguiente cuadro les muestro algunos de los ejemplos que ustedes pusieron, que estuvieron muy bien. Entonces, la primera categoría, que eran las palabras agudas, para justificar su categoría, tenían que mencionar que era una palabra aguda porque se acentuaba en la última sílaba. Y si llevaba tilde no dependía de si terminaba en n, s o vocal. Recuerden que las palabras agudas, si terminan en n, s y vocal, llevan tilde, pero si terminan en otra consonante, no llevan tilde. ¿Sí? Aquí en un ejemplo está misión y lugar. La primera lleva tilde porque termina en n y la segunda no lleva tilde porque termina en r. Las palabras graves, la justificación de su categoría era que eran palabras graves porque se acentuaban en la penúltima sílaba. Recuerden que las palabras graves llevan tilde solo si no terminan en ns o vocal. Entonces, en el primer caso, en Nanahuatl, lleva tilde porque es una palabra grave que termina en L y se acentúa en la penúltima sílaba. En el caso de mundo, mundo no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. Las palabras esdrújulas, recuerden que una palabra es esdrújula si se acentúa en la antepenúltima sílaba. En este caso las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, por eso es que siguiéndole y quemándose llevan las dos tildes, ¿sí? Los monosílabos homógrafos son palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. Y este significado se ayuda a descubrir o como saber el significado de la palabra por la tilde en algunos casos. Por ejemplo, en el té, cuando me estoy refiriendo a la bebida caliente, lleva tilde. Pero cuando es un pronombre, en te invito a mi casa, no lleva tilde. La tilde ayuda a diferenciar los distintos significados. En el texto estaba la palabra él, que es uno de los errores que tuvieron que corregir, y lleva tilde porque se está refiriendo al pronombre de persona y no al artículo.
Es decir, está hablando, por ejemplo, cuando menciono él me invitó a su casa, él está funcionando como un pronombre o un sujeto, entonces lleva tilde. Pero cuando menciono el árbol, él en este caso no está funcionando como un pronombre, sino que es un artículo. Por eso no lleva tilde, ¿sí? Luego, tú ocurre lo mismo que en el caso de él, solo que en este caso, cuando es un pronombre de persona lleva tilde, pero cuando es un adjetivo posesivo como tu casa, no lleva tilde. A muchos les costó mucho esto de los monosílabos homográficos. Es importante que recuerden que son palabras de una sola sílaba que se escriben igual, pero que tienen distintos significados y la tilde ayuda a saber a qué significado se refiere cuando se está utilizando. Luego tenemos los hiatos, que ocurren cuando hay dos vocales juntas, pero que se separan en sílabas distintas. Por ejemplo, día y temían, ¿sí? Y cuando hay una vocal débil y una fuerte, si la vocal débil está en la sílaba tónica, llevan tilde. Cuando hay dos vocales fuertes, llevan tildes dependiendo de las normas generales de acentuación, ¿sí? Los diptongos, a diferencia de los hiatos, si son en los dos casos hay dos vocales juntas, pero los diptongos, las dos vocales se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo, fuego y dioses. Fuego se divide en dos sílabas, fue y go. Entonces las dos vocales quedan juntas en una sílaba. Los diptongos llevan tilde dependiendo de las reglas de acentuación generales también. Entonces, fuego, como es una palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. Y dioses, que también es una palabra grave, no lleva tilde porque termina en S. Finalmente, los triptongos ocurren cuando hay tres vocales juntas que se pronuncian en una misma sílaba, pero estas vocales cumplen con la regla de que es una vocal cerrada, una vocal abierta y luego una vocal cerrada. Si no cumplen con esa regla, entonces no es un triptongo. Los triptongos llevan tilde también dependiendo de las reglas de acentuación general. En este caso, Magüey no lleva tilde porque también es una palabra grave terminada en vocal. La guía tenía un error en esta sección porque en el texto había solo un triptongo, así que me disculpo si se confundieron con esta parte tratando de encontrar otro que no fuera Magüey. Finalmente me gustaría recordarles nuevamente que los hiatos son dos vocales juntas que se pronuncian en sílabas separadas. Los diptongos son dos vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba. Los triptongos son tres vocales juntas que se pronuncian en la misma sílaba, pero que deben estar en el orden de vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y finalmente, los monosílabos homógrafos son palabras que tienen una sola sílaba, que se escriben igual, pero que tienen distintos significados y la tilde ayuda a identificar su significado. Por ejemplo, como ya les había mencionado, T y T. Les quiero dar las gracias por acompañarme en esta retroalimentación y espero que sigan igual de motivados con sus estudios. Hicieron un muy buen trabajo en sus guías y les agradezco mucho. Adiós.